Te has hecho la pregunta si realmente existe lo que es Blender para tu dispositivo Android o para tu dispositivo móvil y si este realmente funciona como en el de PC. Pues bueno, déjame decirte que sí existe, al menos aquí lo estoy, bueno, lo estoy cargando, espera a que cargue, esto tarda un poquito porque es un programa un tanto pesado, pero sí existe, pero déjame decirte los pros y los contras en cuanto a lo que es esta versión de Blender para tu dispositivo Android. Pues bueno, una vez ya cargado aquí, como ven, tenemos lo que es la interfaz y es totalmente controlable con el dedo. Bueno, tiene algunos controles un tanto especiales porque no es lo mismo que el de PC, obviamente. Aquí me parece que es el tutorial. Aquí tenemos lo que es la iniciación en Blender. Tenemos para seleccionar los idiomas, el control del mouse, por así decirlo. Izquierda, derecha, seleccionarlo, etcétera. Le damos aquí atrás y tenemos lo que es este cubo, ¿no? Me estuve moviendo a experimentarle y como ven aquí tenemos lo que es la vista pues tridimensional, aquí lo tenemos. Podemos seleccionar lo que es el cubo, alargarlo de forma pues aquí así o para acá, moverlo de arriba, abajo, izquierda, derecha, etcétera, ¿no? Tenemos algunas funcionalidades pero no es completo al de PC. Déjame decirte más o menos cómo se instala o más o menos cómo funciona todo esto. De primera instancia, esto es un proyecto desarrollado por, pues, por personas indie, ¿no? O sea, no es no es la empresa misma de Blender quien hace esto, sino que algunos desarrolladores se unieron para crear lo que es esta versión de Blender y que pues las personas puedan utilizarlo en sus teléfonos. Este es un proyecto que se está, por así decirlo, como publicando recientemente o constantemente en lo que es la plataforma de Reddit. Aquí tenemos lo que es una persona publicando o haciendo la pregunta de que si alguien sabe acerca de la versión oficial de Blender, o sea, sí, la versión original que esté desarrollando alguna aplicación exclusivamente para teléfonos, pero aquí dicen que no, que hay un proyecto que es el que te estoy comentando, que es pues hecho por personas, programadores, etcétera, pero no es oficial. ¿A qué me refiero con que no es oficial? Aunque puede haber ciertos errores, ciertas incompatibilidades con tu teléfono, pero pues ya dependerá de cada quien si lo quieres instalar o no, por si no tienes alguna computadora o algo por el estilo, ¿no? En este caso, para descargar lo que son las últimas versiones o tener las actualizaciones, debemos entrar a un link que te voy a dejar abajo en la descripción, que es este de GitHub, ¿vale? GitHub es una plataforma en donde se pueden subir versiones de aplicaciones, la misma comunidad puede aportar a lo que es este proyecto, etcétera, ¿no? Pero bueno, para descargar esta aplicación simplemente vas a ir a este link que te dejo en los comentarios o en la descripción de este video. Vamos a ir hasta abajo, estos son los archivos de la aplicación o del proyecto. Vamos a ir hasta abajo y donde viene releases, bueno, sí, releases, aquí tal cual, ¿no? Son las últimas actualizaciones que ha sacado hasta al menos al día de hoy que estoy grabando, que es 5 de enero. La última versión es Blender 0.05 para Android, ¿vale? Que está basada en Blender 3.2.6 o 3.6.2, algo por el estilo. Ahorita les digo más o menos. Para descargarla simplemente le damos ahí en Releases, la última actualización, y le damos aquí donde viene Blender on Android. Al momento de darle se va a empezar a descargar lo que es el archivo. Una vez descargado lo que es el archivo, puede que te dé un error al momento de instalar lo que es este programa o esta aplicación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues básicamente lo siguiente, mira, voy a entrar aquí a instalar lo que es la aplicación como si es la primera vez se tratase. Esperamos a que esto cargue porque la aplicación pesa aproximadamente unos 500-600 megabytes para que lo tengas en consideración, y supongamos que le doy en actualizar, a ver si me sale el mismo error que me apareció anteriormente, pero si no, pues tocará desinstalarlo. Sí, no me dio el error. Me tocará desinstalarlo para mostrarles cuál es el error que les digo. Déjame lo desinstalo, le doy en OK, aceptar, administrador, y le vamos a dar otra vez en instalar para que veas qué se hace en este error por si te aparece. En este caso está aquí, le doy en el botón de instalar y puede que te aparezca una advertencia de Google Play de que la aplicación no es segura, de que se bloqueó la instalación, etcétera. Le vamos a dar en donde viene aquí, dice más detalles, y le dices que aceptas los riesgos y que quieres instalar de todas formas. Le damos aquí, bueno, ahí mero, instalar de todas formas. Te va a pedir pues tu huella dactilar o el bloqueo, tu patrón de tu teléfono, etcétera. En este caso pues yo pongo la huella y ya me deja instalarlo, ¿vale? Una vez ya instalado lo puedes iniciar con total normalidad. En la parte de abajo viene la versión en la que está basado Blender, que es la 3.6.22. En este aviso que nos aparece aquí le vamos a dar en el botón de la derecha y nos va a pedir un permiso, que es el de permitir administrar todos los archivos. Le damos que sí, vamos hacia atrás y esto ya debe de empezar a cargar. En el inicio del video no empezó a cargar porque no le había concedido este permiso, y al momento de darle ese permiso pues ya empieza a cargar esto.
viene lo que es este como tutorial de inicio, que aquí lo tenemos. Le damos aquí en este botoncito, está iniciando todo esto. Esperamos a que esto cargue y listo, mira, aquí lo tenemos la interfaz. Te digo, podemos moverlos. En la parte de abajo viene, por así decirlo, como lo que son los controles. No sé si se alcanza a ver, pero pues al menos a lo que he distinguido, por ejemplo, si le dejamos presionado un momento, aparece este botón del menú. Pero si le dejamos presionado no mucho tiempo y lo empezamos a mover el dedo, activamos lo que es la vista 3D. Mira, dejamos presionado, ahí está, activamos la vista 3D. Para seleccionar el objeto solamente le damos al objeto. Acá tenemos las configuraciones, redimensionar, rotar, mover, etcétera. También tenemos algunas interfaces para lo que es lo demás, ¿no? Por ejemplo, el modeling. Algunas se tardan un poquito más en cargar que otras, pero bueno. Tenemos el modeling, el sculpting o el sculpting con esa cosa. A ver, creo que sí carga, no le di. Ahí está cargando. Tenemos lo que es el shading para lo que son las sombras, brillos, reflejos, etcétera. Ahí lo tenemos, mira. Te digo, como que a veces se tarda en cargar, pero creo que ya dependerá más del teléfono que de otra cosa, ¿no? Ahí tenemos la vista 3D, aunque no se ve bastante bien. Déjame activo por acá, a ver si me deja. Creo que no me va a dejar. Activar la vista en... A ver, si quitamos esto, creo que no le alcanzo a dar. No sé si permita el uso de lo que es un mouse y algún teclado para tener una mejor comodidad, pero pues puedes experimentar tú, ¿no? En este caso, pues esta es la versión, te digo, está pues entre comillas bien por si quieres experimentarla a esto, pero déjame decirte que no es oficial, puede haber ciertos errores, ciertas incompatibilidades, ya dependerá de cada quien. Pero bueno, al menos esto es lo que es Blender para tu teléfono Android. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión a este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido. Y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.